Segunda intervención del día estará a cargo de Claudia Aparicio, CEO y fundadora de Mentex, que nos viene a compartir reflexiones sobre cómo esta transformación radical que estamos experimentando en esta era de la inteligencia artificial y cambios tecnológicos acelerados ha transformado y replanteado las habilidades y competencias que nos preparan para el futuro. Y también, por supuesto, sobre cuál es el rol de los líderes en esta evolución. Claudia, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Adelante, tienes la palabra. Bueno, no, es un placer estar con ustedes hoy. Qué rico haber visto a Marta en esta presentación previa de Abrebocas. Siempre es un placer ver todo lo que hacen ustedes y nos sentimos muy felices porque, como decías, MenteX ha sido partner de ustedes y en ese sentido pues hay contenidos que hemos construido que están en UX, que están y entonces ustedes siempre lo están consultando y eso nos enriquece en este proceso de colaboración como tal. Entonces pues como bien lo estabas contando, la idea hoy es poder hablar de esas habilidades que necesitamos desarrollar para un mundo en donde realmente estamos hablando de un escenario que tiene mucha incertidumbre y al final incertidumbre es sinónimo de más capacidad de adaptación. Y cuando uno habla de más capacidad de adaptación, pues sin duda se conecta inmediatamente con la idea de que necesitamos aprender mucho más rápido. Hemos variado mucho el índice de incertidumbre en el mundo. Estábamos mirando que más o menos se ha triplicado la incertidumbre en el mundo desde 1990 hasta ahora y la respuesta para poderlo hacer es precisamente una mejor capacidad de nosotros como personas de podernos adaptar y aprender muchísimo más rápido. Entonces, aquí en el equipo del back creo que ya está cargada mi presentación. Si me ayudan a subirla, podemos arrancar y entrar en materia y poderles contar un poquito de qué es lo que nosotros hemos ido aprendiendo en este proceso. Y precisamente lo que ustedes ven ahí, y por donde quería que arrancáramos, es con una foto. Es una foto que tiene que ver con una anécdota personal. Yo estuve viviendo en el Silicon Valley hace más o menos 8 años y me enamoré de esta idea después de estar mucho tiempo en el mundo corporativo. Me enamoré de esta idea de transformar las organizaciones, de poder usar tecnología apropiadamente para impulsar las transformaciones que las organizaciones tradicionales en América Latina requerían. Y una vez que puse un pie en Colombia, me ofrecieron un trabajo y terminé CEO de una compañía del mundo de la filantropía, realmente de una fundación, en donde me dijeron, haga todo lo que tenga que hacer y haga una gran revolución. Y eso que de pronto a mí me pasó hace 8 años, me enseñó muchas cosas y pienso que podría conectar mucho con lo que le puede estar pasando a muchos de los colegas que nos están escuchando hoy acá. ¿Y qué pasó? Resulta que arrancando ese proceso, arrancando ese nuevo rol, íbamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Yo había llegado con todas mis ideas Silicon Valley, transformación radical, y me puse a pensar y dije, no quiero que mi amigo secreto termine en un chicharrón, como decimos en Colombia, en problemado, pensando qué regalarle a su jefe. Así que yo lo que pedí fue que me regalaran un regalo hecho a mano en donde tuviera que ver con algún tema de los que eran mis hobbies. Y yo soy una súper fanática de Star Wars. Y lo que terminó ocurriendo fue que mi amiga secreta siguió al pie de la letra las instrucciones de denme algo que no sea costoso, que sea hecho a mano y que efectivamente tenga que ver con algunos de mis hobbies y terminó trayéndome esta imagen que ustedes están viendo allá, un portarretratos hecho con impresora 3D, cortado con impresora 3D y con la foto de Darth Vader, que para los que no tienen el contexto, pues es el más malo de la ciencia ficción. Entonces era muy divertido destapar un regalo con la foto de la jefe y a Darth Vader al lado. Y ella había cumplido, pero sin duda no era lo más apropiado del caso.
Y traigo ese tema a colación porque eso en parte es lo que estamos viviendo en estos momentos. Hay un gran deseo de transformación de las organizaciones, estamos haciendo esfuerzos enormes para poder lograrlo, pero a veces en el camino el contexto es tan diferente, tan radicalmente diferente a lo que todos estamos acostumbrados a hacer, que lo que termina ocurriendo es que ocurren situaciones como estas. Y esto es anecdótico, pero en la práctica de los procesos, de las arquitecturas, de las organizaciones, de los roles que esperamos que las personas jueguen, es lo que termina pasando. Entonces, en ese proceso que les contaba, pues lo que ha ocurrido es que finalmente, después de trabajar mucho tiempo, nosotros en Mente X estamos trabajando esto desde el 2020, llegamos a una conclusión muy importante y era decir, realmente estamos viendo un proceso en donde debe haber una articulación natural e indispensable entre lo que son las capacidades de las personas y las capacidades de las organizaciones para poderse mover en este mundo que, como les decía, está marcado por una tendencia que nos exige cada vez más a ser capaces de navegar adecuadamente por la incertidumbre. Entonces, a partir de eso empezamos a hablar de la necesidad de desarrollar en las organizaciones 3 capacidades fundamentales, que son la capacidad de ver el futuro, de tener visión de crecimiento, de ser innovadoras y de ser flexibles con todo lo que implica esto. Y del lado de las personas, la capacidad de ser reflexivas, de ver ese futuro, de afrontarlo a partir de la creatividad y de adaptarse a ese contexto en particular. Y lo menciono porque cuando hablamos de empresas y de personas, pues al final esta dupla es crítica porque si las personas no avanzan en sus competencias individuales, pues lo que ocurre es que al final la organización tiene muchos deseos y aspiraciones que no se materializan en transformaciones reales. Y si por el contrario la empresa impulsa un escenario de transformación y las personas se suben ese bus, lo que ocurre es que si la empresa no cumple, pues esas expectativas se rompen y ahí es donde tenemos procesos, por ejemplo, de deserción muy intensos de las personas más talentosas de las organizaciones. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy importante de entender esto que les contaba y esto es algo que se ve reflejado en la práctica, porque América Latina sin duda tiene una realidad diferente al Silicon Valley o a otros ecosistemas que tecnológicamente están mucho más avanzados. Y a pesar de que siempre estamos diciendo empresas tecnológicas que están superando a las empresas tradicionales, la realidad es que en América Latina esto aún no ha pasado de manera radical. Cuando decimos en el top de las empresas más grandes de Forbes, desaparecieron tantas compañías, en América Latina nuestras empresas tradicionales siguen teniendo un rol muy importante, pero no significa que no vaya a pasar. La realidad es que en estos últimos 10 años, las empresas tradicionales, según los estudios que ha hecho el BID, han perdido alrededor de $500 billones de valor de mercado. Y aunque las startups están creciendo, ese gap de pérdida de valor aún no se logra cerrar. Entonces, eso nos llama y nos lleva a pensar en un mensaje muy importante que tiene 2 aristas que me parece importante resaltar. Y es, primero, América Latina es un ecosistema asimétrico y la colaboración entre empresas tradicionales y startups es muy, muy importante. Y segundo, las empresas tradicionales todavía tienen un ámbito importante de rol y de propósito que cumplen para la región. Ahora, hay que acelerar porque esto que les digo no ha pasado, va a empezar a pasar en los próximos 5 años. Y por eso les quería traer este ejemplo que estamos viendo acá, que es la realidad de 2 grandes compañías, una mexicana y otra argentina, que son los unicornios de cada uno de estos países
en donde en el caso de Mercado Libre, en 2021 está en el ranking 157 de las empresas más grandes de la TAM, pero está creciendo a 100 puestos anuales. O sea que lo que debemos esperar es que Mercado Libre muy pronto va a estar en las top 100 de América Latina. Y en el caso de Kavak, están en el 322 de México, o sea que uno podría pensar que a la velocidad que van, en unos 3 años, ellos van a estar dentro de las listas de las 100 compañías más grandes de México. Y eso nos tiene que empezar no a preocupar, pero sí a llamar la atención y a acelerar la intención de querer implementar procesos de transformación cultural que tienen implicaciones, por supuesto, muy fuertes en la arquitectura cultural y de talento de las organizaciones. Y eso es muy importante porque Marta les estaba hablando de inteligencia artificial hace unos momentos y esto que les venía contando ya se estaba viendo antes de que viviéramos este boom de la inteligencia artificial. Es decir, que inteligencia artificial ha existido desde hace más de 50 años en el mundo como tecnología, pero lo que venía pasando y lo que ven ustedes en esa gráfica es que había tenido mejoras incrementales o lineales. Y con la llegada de los famosos LLM, entre otras, o estos modelos de gran escala, de lenguaje de gran escala, lo que ocurrió fue una curva ascendente que implicó dos cosas muy importantes. Una, y es la generalización del acceso a la tecnología. Hoy no se necesita ser un programador para poder usar herramientas de inteligencia artificial. Y dos, una gran velocidad en la manera como se están produciendo esos desarrollos. Entonces, si le sumamos a un ambiente en donde la incertidumbre se ha triplicado alrededor de 3 veces y ahora llega una tecnología con este nivel de potencia, pues lo que tenemos que esperar es que como individuos necesitamos prepararnos para poder avanzar. Y el gran reto que tenemos en ese proceso es una dicotomía tremenda entre poder entender a qué se dedican los equipos de las organizaciones tradicionales, especialmente a los procesos de innovación o a los procesos de productividad, que son los procesos que caracterizan de manera natural a las organizaciones ya establecidas. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta obvia que se viene y que uno pone sobre la mesa es, ¿para qué me pagan? ¿Sí? ¿Me pagan para innovar o me pagan para cuidar la cuenta de resultados de mi organización? Y en ese sentido, estamos enfrentándonos a un reto mucho más ambicioso que lo que tal vez algunos ya han empezado a vivir con más intensidad. Es muy normal en el caso de los equipos de talento humano oír esta pregunta, o sea, lo que tenemos que hacer es contratar más programadores y de alguna manera lo que eso refleja es la necesidad de traer muchas más habilidades en los ámbitos de tecnología para poder implementar estos procesos. Pero la realidad es que un proceso tan radical como el que estamos viendo, que no atiende a una mejora incremental, necesita mucho más que contratar programadores. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo es la fórmula secreta? O sea, ¿cuál es la serie de cosas que yo como líder de talento humano necesito hacer para que este proceso avance? Porque, sin duda, y en los estudios que hemos hecho, en el caso de MenteX, en especial uno que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría y muchos otros estudios internacionales avalan al mismo hallazgo, es que aunque todas las compañías ameritan o expresan hoy en día que están trabajando en procesos de transformación digital, que es la manera más tradicional de referirse a estos tipos de procesos de evolución tecnológica que van mucho más que la transformación digital, es que solo en el 30% de los casos las compañías alcanzan resultados tangibles en términos de desarrollo de productos y servicios que tienen impacto
en sus cuentas de resultados. Entonces, habiendo dicho eso, nos planteábamos y decíamos, ok, las organizaciones sin duda tienen una gran necesidad de adaptarse al cambio. En el caso de América Latina, todavía lo logran hacer a partir de la experiencia que les contaba, a través de procesos en donde la tecnología es un jugador, pero todavía el hecho de tener una organización alineada, como le decimos nosotros, centrada en las personas y muy organizada, y todavía permite lograr resultados. Todavía permite lograr resultados de calidad cuando vemos que hay empleados comprometidos, una gran relación con la red de proveedores y de aliados, con los gremios, con los bancos, cuando las organizaciones tienen un propósito muy claro, cuando las organizaciones se atreven a hacer experimentos y cuando las organizaciones se atreven o son capaces de tener una arquitectura que les permite tomar decisiones rápidamente. Pero a veces también cuando entramos en el frente personas, me estaba refiriendo al frente de capacidades de organización, cuando vamos al frente de personas, lo que uno se pregunta es, ¿qué necesitamos que los equipos de las organizaciones adquieran o las competencias que necesitamos que adquieran en este proceso? Entonces, lo que les estoy compartiendo acá en esta imagen es el resultado de otro esfuerzo en conjunto que hicimos con una HR Tech mexicana que se llama Brivé. Ellos habían realizado más de 350,000 evaluaciones de desempeño en distintos países de la región, principalmente en México, pero también hay una muestra de Colombia, de Perú y de otros países, en donde lo que hicimos fue decir, entonces no se trata simplemente de contratar programadores. En un proceso de transformación radical como el que estamos empezando a vivir o en el que se empezó a notar una necesidad de urgencia a partir de la pandemia de este 2020, ¿qué es lo que necesitamos desarrollar en la organización y qué categorías de cargos hay? Entonces, lo primero que quisiera señalar es que identificamos 4 categorías muy importantes de cargos dentro de las organizaciones que necesitan impulsar de manera transversal esta transformación. Y estos son los tomadores de decisión, que es el nivel C de las organizaciones, los articuladores, que son esas personas que hacen que los proyectos ocurran, que en muchas organizaciones es lo que equivale al rol de los gerentes en la organización, que responden a un vicepresidente, por ejemplo, y que son los llamados a ejecutar los proyectos y a llevarlos a buen término. Y también tenemos otros 2 roles muy importantes, los líderes de innovación, que han sido los llamados a impulsar ese proceso de transformación cultural, y los gestores de cambio, que son esas personas que desde el punto de vista de desarrollo de producto y servicio están implicados. Ahí es donde están los programadores, pero también podrían haber personas de marketing, por ejemplo, involucradas. Y en ese escenario lo que hicimos es que creamos una descripción de cargo para ellos, definimos dentro de una librería de competencias qué era lo que queríamos que ellos o creíamos que eran esas competencias emergentes y cuáles eran las competencias afianzadas. Y nos fuimos a hacer un ejercicio donde lo que hicimos sobre esos 350,000 cargos que estoy contándoles fue verificar con qué frecuencia aparecían estas competencias en el top 5 de las competencias que cada una de las organizaciones que trabaja con esta HR Tech lo hace. ¿Y qué encontramos? Entonces, ustedes ven a la derecha 3 tipos de competencias emergentes asociadas a adaptabilidad, creatividad y reflexividad, que era lo que les venía contando hace un momento, y competencias instaladas que están más asociadas a la ejecución y a las habilidades interpersonales o de gestión de equipos de trabajo. Lo que hay detrás de esto es, primero, entender que en el caso de las organizaciones tradicionales, y hablando de esa dicotomía entre innovación y productividad, pues la competencia más afianzada, y por eso ven barras de colores más fuertes, son las competencias asociadas a la ejecución. Y esto se resume a que hoy nuestros líderes y nuestros tomadores de decisión
están enfocados y de hecho reciben incentivos para, por un lado, trabajar bajo presión y segundo, asegurar el cumplimiento de los resultados de la organización. Y eso está muy bien, eso hay que lograrlo, pero en una dicotomía en donde nos enfrentamos a un cambio tan radical, empieza uno a decir cómo cambiar ese paradigma. Y lo segundo es que está muy afianzado en todas las organizaciones, en todos los niveles de cargos, la habilidad o la competencia de reflexividad en su nivel más básico, que es esa conciencia de poder entender el impacto de mis decisiones. Y eso implica tener mucha conciencia respecto a los riesgos. Entonces, no solo estamos enfocados en producir los resultados, sino además hay un tremendo cuidado de no irnos a equivocar para no poner en riesgo la cuenta de resultados de las organizaciones, lo que nos pone en un panorama muy complejo a la hora de impulsar una gran transformación. Y lo último que quisiera señalar acá es la competencia de adaptabilidad, que ustedes la ven ahí con un círculo rosado, en donde lo que vemos es que en general el liderazgo de las organizaciones todavía es muy vertical y en ese sentido esa verticalidad hace que la competencia de adaptabilidad esté casi inexistente. Entre más arriba en la cadena de toma de decisiones se mueve uno en la organización. Hoy en día, en menos del 50% de los perfiles, adaptabilidad está priorizada solo para la categoría de cargos que hemos denominado gestores de cambio. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? No se trata de conocer o desarrollar conocimiento tecnológico solamente. Se trata de ser capaz de conectarse con el futuro, anticiparse al futuro, imaginarse a dónde queremos que la organización llegue y poner un plan de acción a andar, que en organizaciones tradicionales y grandes está muy asociado a realmente ser capaz de hacer un cambio radical de 360 grados. Entonces, al momento de pensar en esto, miremos aquí un detalle y, por ejemplo, esta es la gran reflexión. Entonces, frente a nuestros tomadores de decisiones, sin duda, la competencia más afianzada es reflexividad, como les decía, en el 14% de los casos está asociada a conciencia y a visión estratégica, y adaptabilidad, pero entendida como potencial de desarrollo. Y ahí quisiera dejar una anotación también muy importante, y es: las personas pueden tener potencial de desarrollo, pero la gran pregunta que hay que hacerse es, dentro de un ámbito tan estrictamente enmarcado y distribuido como lo que estamos viendo, pues es difícil pensar si la organización, o se preguntaría uno si la organización realmente está abriendo los espacios para que estas personas materialicen de manera concreta el potencial que tienen en hacer transformación a partir del marco de actuación que les ofrece su rol de cargo. Veamos también qué pasa con los gerentes, y es en los gerentes encontramos un muy buen balance de todas estas competencias. Es decir, que acá hay una reflexión muy importante, y es que al final, en el mundo de las grandes organizaciones, lo que estamos viendo después de analizar estos perfiles de cargos es que las compañías han delegado la ejecución en el nivel de los gerentes, y ese gerente es el líder integrador, lo cual es una gran noticia porque implica que si estos gerentes ya han llegado a este nivel de ejecución y de capacidad integral de asegurar los resultados, podría uno plantearse que el 80-20 de los tomadores de decisiones sí pueda estar mucho más apalancado con la visión de futuro y con la ejecución de esa visión de futuro, que en una organización grande y en una organización tradicional que está empezando un proceso de transformación radical es indispensable, porque también lo que hemos encontrado en otros estudios es que, sin duda, una estrategia en una etapa temprana de transformación top-down, de arriba hacia abajo, es mucho más efectiva que una estrategia de abajo hacia arriba, porque si no, el sistema inmune de la organización pues termina truncando todas esas buenas ideas de innovación, de células que ustedes están implementando en sus organizaciones.
¿Eso a dónde nos lleva? También, y no voy a entrar en las competencias de los líderes de la innovación y de agentes de cambio, pero sí a decir dos comentarios específicos al respecto. Y es, no deja de ser muy raro que los líderes de innovación tengan una vocación muy fuerte hacia la creatividad, es decir, la competencia que se ha afianzado como creencia más importante es reforzar la necesidad de que los líderes de innovación sean creativos, pero sin duda es un poco contrasentido o genera un contrasentido que sean los únicos en la organización que tienen más bajas las competencias asociadas a la consecución de resultados, lo cual nos hace pensar que puede ser que el tema de innovación y de este tipo de cargos está asociado a transformación cultural, pero aún en términos de incentivos no está asociado a la creación real de productos y servicios que tienen un impacto real en la cuenta de resultados de las organizaciones, que es precisamente la razón central de impulsar estos procesos de transformación cultural, porque uno no hace innovación simplemente por cultura, uno hace innovación porque una organización necesita transformarse radicalmente para poder evolucionar en su oferta de productos y servicios y seguir manteniéndose como un referente en los mercados. Y por el otro lado, en lo que tiene que ver con agentes de cambio, que son las personas que posiblemente son los más jóvenes de la organización, de todas maneras no tienen mucha responsabilidad respecto a la consecución de resultados en términos de que al final estamos siguiendo esperando que ellos hagan caso, obedezcan unos estándares, se adapten a esos estándares, pero no tanto que puedan entender la implicación de sus decisiones y tomar decisiones, lo cual sigue siendo un poco raro en un proceso en donde todas las organizaciones de manera sistemática insisten en la importancia, por ejemplo, de trabajar en temas asociados al agilismo. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que estamos viviendo un cambio radical donde posiblemente el concepto de agilismo está bien instalado, pero necesitamos acompañarlo de un concepto estratégico que es la adaptabilidad. Ambos son dos lados de la misma moneda. Agilismo nos permite actuar en el ahora, tomar decisiones rápidas e implementar planes de mejora. Pero adaptabilidad esto es táctico, mientras que adaptabilidad es una capacidad estratégica que nos permite plantearnos de fondo cuál es la arquitectura de la organización, cómo es la manera como se toman decisiones en la organización y tener la disposición para cambiar en lo más profundo las bases de un proceso de agilidad se pueda desarrollar con mejores resultados en la práctica. Entonces, habiendo dicho eso, también quisiera cerrar con una nota asociado al tema de intergeneracionalidad, que también es algo que siempre decimos en esa intergeneracionalidad, pues tal vez hay competencias más afianzadas en unas generaciones que en otras. Lo interesante, y por eso no les voy a mostrar acá porque no es concluyente, porque la muestra puede estar sesgada, porque este tipo de pruebas pueden hacerse más en los cargos más recientes, pero el indicio que encontramos es que no existe una diferencia radical de competencias entre una generación y otra, lo cual nos puede estar diciendo que podemos estar enfrentándonos a un reto de arquitectura y a un sesgo de creencias que no necesariamente se materializa. De hecho, cuando vemos la generación de los baby boomers, son unos de los pocos que tienen competencias más asociadas al cambio. Y eso puede ser porque, por un lado, tienen mucha experiencia, pero por el otro lado, vivieron en una época donde les tocó ver la construcción de estas compañías en una etapa muy temprana. Y eso desarrolló esas capacidades que uno podría pensar que son un contrasentido al momento de pensar su disponibilidad o su disposición, más bien, para impulsar estos procesos de cambio. Entonces, no encontramos diferencias radicales de género y tampoco encontramos diferencias radicales intergeneracionales al momento de comparar el desempeño de esas competencias en esos diferentes niveles.
Así que es un tema que vale la pena revisar. Ahora, volvamos al tema de la aceleración de la inteligencia artificial y la importancia de pensar en esta megatendencia al momento de estructurar los procesos de talento humano. Y esta imagen que ustedes están viendo es una imagen que dio la vuelta al mundo en 2014, que fue la imagen de Lee Sedol, que es el jugador más importante del mundo, este jugador asiático que era el gran ganador de Go, que es, según los expertos, el juego más sofisticado que hay en el mundo y que terminó perdiendo frente a la inteligencia artificial en el 2014. Y eso es un poco, quería mostrarles esa imagen porque eso es un poco lo que muchas personas les está pasando en este momento, o sea, que se están cogiendo la cabeza y están diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué rol me asiste? ¿Qué sigue después de que está llegando una nueva fuerza que promete transformar el mundo de trabajo? Y es una nueva fuerza muy robusta, es una nueva fuerza que puede considerarse a algo que los expertos le llaman las tecnologías de propósito general. Es decir, tecnologías que han cambiado de manera radical y transversal todas las industrias, como pasó con la electricidad o como pasó con el Internet o como está pasando ahora con la inteligencia artificial. Cuando hablamos de la electricidad, pues eso cambió la configuración del mundo porque nacieron los carros, porque se creó el boom de las ciudades, porque nació la electrónica y porque se mecanizaron los procesos de manufactura. O sea que fue una aceleración tremenda a lo que ya había arrancado en términos de esas primeras bases de la revolución industrial. Y después vino el Internet que nos llevó fue a un mundo mucho más global de industrias digitales donde nacieron nuevos jugadores y en donde hoy las Big Tech o las Big Tech sumadas con las empresas de base tecnológica suman el 40% de las compañías del S&P. Es decir, dentro de las 500 compañías más grandes de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, 40% ya son compañías de base tecnológica. Y ahora lo que va a pasar es que vamos a ver una nueva revolución en el empleo donde estamos automatizando empleos o labores intelectuales muy diferente a lo que pasó con la revolución industrial, donde lo primero que se automatizó fueron las labores más operativas y en donde nos prometen que va a haber una revolución de alrededor del 40% de los empleos. Entonces, en ese escenario, pues la gran pregunta es que veníamos viendo que la tecnología se duplicaba entre cada 18 a 24 meses, que es la famosa ley de Moore, y hoy en día lo que están diciendo los expertos, y esto es quote o voz de Sam Altman, el creador de Y Combinator, que después es el CEO de OpenAI, esta gran compañía que creó a ChatGPT, en donde él dijo, ya la tecnología no es lo que se está duplicando cada 18 a 24 meses, lo que se está duplicando es la inteligencia. Y en ese escenario, pues esto es lo que está pasando. O sea, estos son los desempeños de las distintas versiones de GPT. Además, ya no tiene GPT-4, sino GPT Turbo, que es lo último que se lanzó. Pero lo que quisiera dejar sobre la mesa es que está evolucionando aceleradamente y que hoy en casi todas las dimensiones de las carreras profesionales en el mundo, hoy GPT tiene un desempeño por encima del promedio de los estudiantes. Es capaz de pasar cualquier examen, desde los abogados hasta las ciencias de la salud, por ejemplo. Entonces, habiendo dicho eso, estamos muy cerca. Esto no es sino el momento temprano de una gran revolución. Y si antes las personas le preguntaban a Google todo, ahora se lo van a preguntar a GPT. Y este es un ejemplo que les quería traer a la mesa porque pasó en un hospital en los Estados Unidos, donde empezaron a decir, ahora todos nuestros pacientes vienen a decirnos que GPT les preguntó, y al momento de hacer una prueba ácida y de ver qué tan acertado era GPT, descubrieron que en la mayor parte de los casos, efectivamente, GPT lo hacía bastante bien y era bastante acertado, lo cual indica que hoy en día estamos en un inicio de la inteligencia artificial, pero muy pronto vamos a ver nuevas fases y nuevos despliegues muy importantes. Entonces, en esa disrupción de los empleos intelectuales, también es muy importante ser estratégico desde las áreas de talento humano, porque entender por dónde está viniendo la disrupción les va a permitir a ustedes también
priorizar las estrategias de acompañamiento, de upskilling y de reskilling de sus personas. Y en ese sentido, este es un mapa que sacó el reporte de Stanford, de McKinsey este año, y también está referido en el reporte de Stanford de la inteligencia artificial de este año. Y lo que nos muestra es que hay industrias que son mucho más tecnológicas y las industrias que están más digitalizadas, pues son las que van a poder aprovechar esto primero, como pasa con retail, con el sector financiero, con el sector de telecomunicaciones y específicamente las áreas donde tiene mayor capacidad de uso. Estas inteligencias artificiales están asociadas con la gestión de riesgo, con las operaciones, con la estrategia y las finanzas corporativas y un poquito, en el caso de servicios financieros, con el tema de desarrollo de productos y servicios. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir y refuerza la idea que les estaba mencionando anteriormente y es en este escenario, entonces, los tomadores de decisión hoy no se tienen que poner a controlar este tipo de cosas, porque este es el tipo de cosas que las máquinas están haciendo tremendamente bien. Entonces, gran atención a cómo empezamos a balancear lo que queremos hacer y cómo sí se está abriendo una ventana de oportunidad para que estos líderes de las organizaciones desarrollen esas nuevas competencias más orientadas a pensar en el futuro, a ser creativos y a crear el escenario de organización. Ahora, uno diría, ok, eso es lo que van a hacer las máquinas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer las personas? ¿O cómo la tecnología nos va a amplificar? Y quiero mostrarles acá rápidamente un video para después poner en contexto lo que les quería contar. We all have the capacity to be creative. We're all driven to share our deepest dreams and ideas with the world. When we think of the most talented creative people, they speak to us in a unique way. A phrase we often hear is having a creative voice. But I was struck by throat cancer. After getting treated, my voice as I knew it was taken away from me. People around me struggle to understand me when I'm talking. But despite all that, I still feel I'm the exact same person. Still the same creative soul. The soul of ideas and stories constantly. But now I can express myself again. I can bring these dreams to you and show you this part of myself once more. A part that was never truly gone, just hiding away. Entonces, ¿qué les quería mostrar con esto? Esta es la voz de Val Kilmer. Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer en su garganta y perdió su capacidad de poderse comunicar efectivamente. Y gracias a esta alianza con esta compañía de inteligencia artificial que tenía guardados, por supuesto hay muchos récords o grabaciones de la voz de Val Kilmer, hoy en día él habla y la inteligencia artificial va al repositorio y le permite recuperar su voz tal como era para poderse expresar como él quiere. Entonces, hoy estamos viendo que la inteligencia artificial, pensando en los nuevos roles y en lo que puede venir a hacer esto por los líderes de nuestras organizaciones, es otorgarles superpoderes. Superpoderes que están muy vinculados a la amplificación de capacidades y esos superpoderes, cuando los vemos en términos concretos, les mostré un ejemplo de voz, pero están asociados al poder que tienen las máquinas de también procesar datos, de ver imágenes, de catalogarlas, y es todo lo que vemos acá, desde la robótica hasta los agentes virtuales, hasta la computación virtual, ¿sí? Hasta la identificación de imágenes, y eso viene a amplificar
todas las capacidades que tenemos. Así que ahí también hay un mapa de dónde hay más oportunidades que los que les quería mostrar y sin duda todo lo que tiene que ver con visión computacional, con deep learning, con entendimiento de textos, con automatización y robotización de procesos y agentes virtuales, son los puntos en donde más hay oportunidades y lo que ustedes ven a la izquierda son las industrias donde más aplicación hay. Entonces, si ustedes ven azul oscuro, ven nuevamente que, por ejemplo, en automatización, todo lo que tiene que ver con servicios legales, con servicios financieros y otra vez sector de tecnología, específicamente telecomunicaciones, pues tienen gran capacidad de amplificar las capacidades de las personas que trabajan en estas áreas gracias al uso de este tipo de herramientas tecnológicas. Entonces, lo que estamos viendo, antes de entrar acá a mirar en mucho más detalle las competencias, es que hoy la creatividad y la capacidad de creación se están sobreponiendo sobre o nos están ofreciendo nuevas oportunidades a lo que era la productividad pura y dura. Y cuando hablamos de creatividad, simplemente quisiera dejar sobre la mesa que es un concepto completamente distinto al que tenemos nosotros instalados en nuestras cabezas, porque la creatividad estaba vista como un outcome, es decir, una salida asociada a la capacidad de una persona de materializar una idea y generar una producción, que en lo general podría ser fundamentalmente artística, que es lo que se nos viene a nuestra cabeza de manera natural. Hoy la creatividad está asociada con un income, es decir, con un proceso intelectual donde todos, independientemente de la industria o del sector en donde estamos trabajando y del área en el que estamos trabajando, somos capaces de crear ideas creativas, de hacernos las preguntas concretas y amplificamos esa capacidad creativa con una máquina que nos da un resultado y que puede producir la obra. Entonces estamos hablando de una creatividad que es nueva y que de alguna manera es artificial o se está mezclando con las personas y esa es una habilidad nueva que hay que construir. Entonces, pasando al escenario concreto que nos convoca hoy, que es todo el tema de Future Ready Skills, o sea, cuáles son las competencias que necesitamos para estar preparados para el futuro, vamos a ir un poquito más en detalles. Les he hablado de 3 competencias en particular, de la reflexividad o la capacidad de ver el futuro, pasar de tener conciencia del riesgo a ver el futuro, y aquí ustedes ven algunos de las subcompetencias asociadas a esta habilidad. Las que ustedes están viendo en rosado más fuerte son las que están, digamos que necesitan muchísima más fortalecimiento porque las que están rosadas claras están más apalancadas. ¿Qué diferencias hay? Conciencia, ha habido mucha, pero esta lógica de conciencia global es distinta y va más allá a entender los resultados y cuidar las implicaciones que tiene la compañía, a ver el mundo global y sentir responsabilidad por esto. Y hoy en día, por ejemplo, también en identificación de riesgos, estábamos más asociados en mitigar los riesgos. Hoy en día se trata de gestionar los riesgos y vivir los riesgos y navegar los riesgos desde el liderazgo que hay en cada organización. Y también cuando hablamos de visión estratégica, de ir mucho más allá de lo que son las tendencias y los jugadores de nuestra industria, entender cuáles son las tendencias que vienen emergiendo, quiénes son los competidores emergentes, con qué industria nos conectamos, qué capacidad de colaboración tenemos en un mundo donde las oportunidades se están creando. Entonces, acá les quería mostrar específicamente, si uno fuera a materializar esto, les quería mostrar la historia, por ejemplo, de lo que fue el éxito. El éxito sabía que tenía que transformarse en una compañía que se apalancara mucho en sus capital de relacionamiento a través de canales digitales. Empezó a trabajar en esto, pero aparecieron las tiendas de barrio, empezaron a generarse formatos más cortos, igual no lo pudo hacer. Después de que aparecieron este formato, aparecieron el mundo de los domicilios y aparecieron compañías como Rappi o Corner Shop con aproximaciones muy distintas, una de llevar el domicilio y otra de tener la alianza con los negocios para poder hacer la distribución de los productos. Después nacieron compañías como Amazon Go, donde uno puede ir al almacén y coger los productos sin necesidad de tener
ninguna interacción humana. Ahora existen alianzas como Corner Shop by Uber, en donde Uber se encarga de ser el distribuidor de estos centros. Y uno podría decir, ¿el negocio cuál es? ¿Es vender comida? Y hoy en día estamos llegando a un mundo donde uno dice, ya no se trata tanto del almacén. Hoy la gente se está haciendo pruebas genéticas que dicen que puede comer. Hoy hay compañías entonces que nos dicen qué puedes comer y hay compañías que se segmentan, identifican los productos y nos dicen dónde los venden. Hay aparatos que nos dicen qué efecto tiene la comida en nuestro cuerpo. Hay productos que están recomendados por otras fuentes muy distintas asociadas al tema de bienestar y salud. Lo que ustedes ven ahí es una botella de aceite de oliva recomendada por un hombre que está haciendo la diferencia en un proyecto que se llama Blueprint y aplicándose todas las técnicas de longevidad. Y hoy todo lo que él dice, muchas personas lo siguen, así que es el recomendador, hasta que llega alguien que dice, soy capaz de agregar todo esto. ¿Qué quiero decir? Es que, ¿por qué hay que tener visión estratégica? Por esto, porque si nos quedamos pensando en nuestro negocio tradicional, nos aparece una cantidad de competidores que ni siquiera teníamos en el panorama y resultan llevándose porcentajes importantes del negocio y eventualmente reemplazándolos en un escenario de futuro que no teníamos en la cabeza. La otra competencia fundamental de la que estamos hablando es pasar de la verticalidad de las organizaciones por silos a la adaptabilidad, y hay competencias tremendas en donde ese perfil del único empleado o de una forma única de ser empleado hoy puede venirse en nuestra contra y nos está llevando a un escenario donde uno dice, la diversidad no es solo una aspiración de cultura de la organización, sino que es una necesidad tremenda. Y eso implica contratar personas muy diferentes a las que estamos acostumbradas a contratar en las organizaciones para poder reforzar distintos puntos de vista que puedan navegar de manera más efectiva. Por ejemplo, la incertidumbre, tener más capacidad de resolver problemas complejos, abordar estos escenarios con flexibilidad cognitiva y aprender en tiempo real. De eso es de lo que estamos hablando. Un ejemplo específico, jalado del mundo de la tecnología, es esta famosa compañía NVIDIA, una compañía que hace procesamiento de gráficos en el mundo del hardware y del software, que en el 93 nació como una empresa que producía estas máquinas para facilitar el mundo de los juegos. Un momento en donde los juegos todavía, o los juegos en línea, no eran lo que son ahora. Hoy en día, esta compañía es la base del avance y la escalabilidad más importante que hay en inteligencia artificial, porque gracias a estos procesadores es que podemos procesar esa gran cantidad de datos a esa velocidad. Arrancaron en juegos y terminaron en otra cosa muy distinta. Entonces, también ese tema de adaptabilidad, de iterar los modelos de negocio, de atreverse a hacer cosas diferentes, pues va a ser fundamental. Y por último, llegamos a la necesidad de pasar, es decir, hacer actividades repetitivas a hacer actividades creativas, en donde están emergiendo subcompetencias como el pensamiento divergente, la curiosidad, pensamiento lateral y el que más me interesa, la necesidad de pensar que en habilidades interpersonales son muy importantes y trabajo en equipo, pero ahora estamos en un mundo tremendamente descentralizado, en donde los equipos aprenden a trabajar de otra manera, pero no solo eso, sino que ahora van a tener que ser capaces de interactuar de manera mucho más efectiva con las máquinas, que era algo que al menos para ciertos niveles de tomadores de decisiones no estaba previsto. Entonces, para cerrar al respecto, ¿con qué quisiera cerrar? Y es que hoy en día estos son los procesos fundamentales que hacen parte del rol y el día a día de nuestros tomadores de decisiones, y tal vez, como me imagino yo el futuro, es vamos a pasar más de planeación a creación, menos thinkers y más doers, de toma de decisiones a más reflexión sobre las implicaciones éticas que los algoritmos pueden tomar, menos toma de decisión, pero más reflexión ética, de gestión de equipos de trabajo a gestión de máquinas, o de gestión de equipos más gestión de máquinas o interacción con las máquinas, y de comunicación a relaciones públicas a liderar el cambio, porque son procesos que en general, estos que vemos abajo, tienen una posibilidad de automatización y de eficiencia de más o menos el 50%. Entonces, para cerrar, ¿qué quisiera dejarles como líderes de las organizaciones como reflexión? Una invitación a que pensemos que hoy estamos en un mundo
cambiante, que no nos lo va a resolver un PowerPoint, sino que necesitamos lanzarnos al agua, y en ese lanzarnos al agua se trata sobre todo de poder aprendernos a conectar con el entorno, entender lo que está pasando, vivirlo nosotros de primera mano, experimentarlo y cuidar a las personas que hay detrás de este proceso de transformación que implican precisamente una gran responsabilidad del lado de ustedes como líderes de talento humano en esa transición para poder entender quién necesita upskilling y reskilling primero, qué acciones porque tiene más riesgo de automatización, qué acciones voy a ayudar para impulsarlo, cómo la tecnología me sirve para que efectivamente podamos humanizar más el trabajo y poder construir un escenario mucho más constructivo. Y con eso cierro con un mensaje muy importante, y es que en el mundo del People Analytics, en el mundo de las máquinas, de miles de indicadores, lo que yo quisiera atreverme a decirles es que lo que debemos construir es más la utopía que la distopía. Un mundo donde las máquinas nos digan si las personas son aptas o no aptas, creo que tiene grandes deficiencias éticas. Pensaría que la tecnología lo que nos debe ayudar a hacer es construir un mundo donde las personas ser acompañadas para poder alcanzar su máximo potencial. Y por eso me gusta esta frase para dejarles de reflexión de Ayn Rand, que es una gran visionaria de los 40, una gran feminista, una gran liberal, en donde nos decía algo que hoy en día tiene más valor, y es que nunca antes en la historia hemos tenido una mayor necesidad o mayor deseo de construir el mundo, y hoy podemos hacerlo como debe ser, no como tiene que ser, como nos ha tocado ser, no, un mundo de posibilidades para las personas donde todos podamos alcanzar ese máximo potencial.